Shalom a todos, estimados amigos y hermanos. Un saludo muy afectuoso de parte del Ministerio Menora y la comunidad israelita nazarena Menora desde Heredia, Costa Rica. En estos tiempos ha aumentado la difusión de falsas ideas y doctrinas relacionadas con Satanás y los espíritus malignos que han circulado en los medios de las redes sociales, tales como Facebook, Internet, YouTube, etcétera, etcétera. Algunas de esas ideas nos dicen que el maligno no existe, que es solamente una parte negativa de nuestra conciencia, un mito o una caricatura divertida. Es por eso que presentamos ese estudio que revela la verdad sobre las huestes del mal. Estas falsas doctrinas e ideas para lo único que sirven es para cumplir los mismos propósitos del maligno. Él actúa ocultamente y le interesa que no crean en él o que no lo tomen con seriedad. Es por estas razones que el Ministerio Menora presenta este estudio con la verdad de las Escrituras Sagradas sobre este tema. Debemos recordar que debemos también aprender a no temer, a rechazar al maligno y a luchar contra el mal. Las Sagradas Escrituras nos dan los medios para hacerlo en una forma adecuada. Primero vamos a hacer una oración, levantemos nuestras manos. Padre Santo Yahweh, te damos gracias por la revelación de tu sagrada palabra, porque nos has enseñado y nos has guiado a perseverar en el estudio de tu palabra para conocer la verdad en un mundo tan lleno de falsas doctrinas, falsas ideas. Te pedimos tu Ruach HaKodesh, te pedimos también que nos cubra tu poder, Padre amado, para repeler todo intento del maligno, de hacer que este video circule y que sirva de mucho provecho para todas las personas que lo escuchen y que lo compartan con su familia y con sus amigos. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a dar entonces inicio al estudio. Cabe preguntarnos, ¿existen realmente Satanás y los demonios? ¿Es Satanás un ser espiritual o es una cualidad del mal que hay en cada uno de nosotros? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué nos informan sobre todo esto las Escrituras Sagradas? Vamos a hacer aquí un croquis, una relación de los temas a tratar para afirmar que la Escritura nos dice que Satanás es un ser real. Vamos a tener una introducción, Satanás, sus nombres y títulos en la Escritura, origen del ángel que después se convirtió en Satanás, visión de Ezequiel que es de doble interpretación, vamos a ver por qué. Satanás y los demonios son lanzados a la tierra. Yahweh habló con Satanás personalmente. Yeshua habló también con él y lo mencionó en algunos textos. Los apóstoles dieron testimonio de él, de su existencia, de su acción, características de Satanás, quiénes son los demonios, una pequeña pincelada sobre las posesiones demoníacas y conclusión para dar por terminado el estudio después de que veamos todos estos temas. ¿Quién es Satanás? Existen muchas ideas diferentes sobre quién es Satanás. Algunos creen que es una figura mitológica y no un ser real y personal. Otros, aunque creen que existe como un ser real, no se preocupan demasiado acerca de él y viven como si no existiese. Para muchos, la idea de Satanás evoca imágenes de un ser rojo con dos cuernos en la cabeza, una cola puntiaguda y un tridente en la mano, una especie de caricatura que no debe tomarse en serio. Y eso lo vemos mucho en carnavales, en fiestas, en diversas actividades que la gente se divierte con esas figuras satánicas. Se vuelve un asunto de diversión, de juego. Las Escrituras Sagradas, sin embargo, presentan una imagen muy diferente del ser conocido como Satanás. Lo presentan como un ser real, con diversos poderes y astucias, que utiliza para oponerse activamente al Todopoderoso, a su obra y a sus planes.
Esta oposición se extiende también a aquellos que pertenecen al Todopoderoso, a sus hijos. Es por eso que Pedro advierte: sed de espíritu sobrio, estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso está en palabra de Yahweh, primera de Pedro 5:8. Ningún ser humano puede ni podrá abstenerse de tomar partido en esta contienda entre el bien y el mal. Esperamos que este estudio nos sirva para tomar la decisión que nos lleve a la vida eterna. Vemos aquí en este cuadro la representación de eso que mencionábamos antes. A Satanás le conviene que creamos que él es así. Pueden verlo como algo horrible o simplemente como una caricatura. Sin embargo, le conviene que creamos que es así para parecerse así, como algo hermoso, brillante. Y la escritura, que no nos maravillemos porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. En este caso, vamos a ver cómo muchas veces las apariencias engañan. Bueno, en cuanto a Satanás, sus nombres y títulos en la escritura. Satanás, abreviado como el Satán, quiere decir el adversario. Este título lo vamos a encontrar en esta amplia gama de versos escriturales que ponemos aquí. No los vamos a leer todos, sino que nos sirven de apoyo y soporte para aseverar lo que estamos afirmando sobre este título de Satanás, el adversario, el que se opone. También es llamado como el diablo, o sea, el calumniador. Igualmente está sustentado por muchos escritos, pasajes de la Biblia que usted puede consultar para comprobar que es así como lo estamos afirmando. Son nuestros testigos. También vamos a mencionar algunos de los títulos que usa este ser maligno, que la escritura usa para referirse a esta potencia del mal. Es llamado como la serpiente, según Revelación 12:9, como el dragón, según Revelación 12:3, como el imitador, segunda de Corintios 11:14, como el león rugiente, primera de Pedro 5:8, también es llamado Lucifer o Lucero, hijo de la mañana, en Isaías 14:12, conocido también como Belcebú, según Mateo 12:24. Belcebú quiere decir señor de las moscas, de Baal, Chebú. Belial, segunda de Corintios 6:15, también se conoce como el impío, se traduce como el impío, o sea, el que se opone a las leyes del Todopoderoso, el que se opone a la Torá. El maligno, primera de Juan 5:19, el tentador, Mateo 4:13, primero de Tesalonicenses 3:5, el padre de la mentira, Juan 8:44, el príncipe de este mundo, Juan 12:31, el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y también el acusador de los hermanos, según Revelación 12:10. Entonces vemos que a cual más estos títulos nos van demostrando no solo quién es él, sino sus características y su modo de actuar. Primeramente vamos a mencionar que todos los ángeles, y eso lo hemos estudiado en otras oportunidades, fueron creados por Yahshua, el hijo de Abba Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh ordenó que fueran creados, ordenó a Yahoshua que los criara. Fue el medio por el cual nuestro Padre Todopoderoso creó a los ángeles e hizo toda la creación. Vamos a demostrarlo leyendo en la Escritura. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, que alaben el nombre de Yahweh porque Él ordenó que fueran creados. Salmo 148, 2, 5. Satanás era un ángel, por lo que podemos decir que el ángel que después sería Satanás fue creado por Yahshua. Yahshua, dice la escritura, es la imagen del Elohim invisible,
el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, 15, 16. Entonces vemos que él fue el actuar del Padre Todopoderoso. Él no es el Padre Todopoderoso. Aquí no está diciendo que él es Abba Yahweh. Él está diciendo que es la imagen de Abba Yahweh, que es el primogénito, o sea, el primero en toda la creación. Y luego, por medio de él fue creado todo lo demás. También la Escritura nos dice que los ángeles fueron creados antes que el hombre. Eso lo leemos en Ezequiel 28:13 y Job 38, versos 6 y 7. Por lo cual podemos inferir o deducir que Satanás fue creado antes que el ser humano. Por eso no es mencionado en Bereshit su creación, porque ya existía antes de que existieran Adán y Eva. Vamos a leer aquí la visión de Ezequiel. Esta visión de Ezequiel que está dirigida al rey de Tiro, nosotros la hemos conocido, como muchísimos de los comentaristas y estudiosos de la Escritura la hemos aceptado como de doble interpretación, porque está dirigida al rey de Tiro, pero también por algunas de sus características entendemos que se refiere a Satanás. Más adelante vamos a analizar la razón por la cual lo afirmamos. No es solamente por algo caprichoso o que nos parece bien. Tiene que estar sustentado en la misma escritura. Además de que muchos de los contenidos del verso, del pasaje, de los versos que están aquí, no pueden referirse solamente a un ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, dice que estaba en el Edén y el rey de Tiro no estaba en el Edén. Hay algunas otras características muy interesantes porque dice que el manto que tenía este ser contenía algunas piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, que corresponden también a las piedras preciosas que tenía el pectoral del sacerdote. Aquí hay un misterio muy interesante que dilucidar. Y etcétera, etcétera, lo llama querubín, protector de alas desplegadas, etcétera. Entonces vemos que esto pues no se puede referir solamente a un rey humano, al rey de Tiro, pero además de esto, más adelante vamos a ver algo con respecto al idioma hebreo que podemos inferir que esto es una doble interpretación, un símil, una comparación. Vamos a leer. La palabra de Yahweh me fue dirigida, hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice Elohim Yahweh, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría y acabado en belleza. En el Edén estabas, en el jardín de Elohim. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro que llevabas puesto desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Elohim. Caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Elohim y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Ezequiel 28, 11 y 20. Este es un pasaje sumamente revelador si analizamos lo que quiere decir las piedras de fuego, el monte santo de Elohim. Todo eso se refiere exactamente al trono de Yahweh, al lugar donde se había preparado para que el hombre rindiera un culto especial y sacerdotal al Todopoderoso, que era en el Edén, el monte santo de Elohim,
que se encuentra exactamente en el mismo corazón de Jerusalén, pero que está vedado ahora a los hombres por causa del pecado. Ahí era donde él se encontraba. Bueno, de acuerdo a este pasaje podemos concluir que Satanás pertenece al orden de los querubines, porque ahí lo dice, ¿verdad? Que era un querubín, que fue el ser más perfecto creado, un ser dotado de muchísimas cualidades perfectas. Fue el ser más sabio de todos los seres creados, fue el ser más hermoso y fue dotado de la vestidura más espléndida, según lo que leímos en Ezequiel 28, 12 al 14. Sigamos adelante. Leemos en la escritura que Yahweh hablaba con Satanás en la corte celestial. Bueno, en primer lugar, en diversos pasajes de la escritura vemos que Yahweh, el trono de Yahweh, está rodeado de una corte celestial. Él está en un lugar en el cielo que apenas podemos entrever por medio de los profetas, que está rodeado por una corte de seres que le sirven, que están próximos a él, que lo alaban. Esta corte está descrita muy bien en Segunda de Crónicas 18, 15 al 20, donde Yahweh mismo comparte opiniones y toma opinión de los seres que ahí le rodean. Sin embargo, bueno, se los dejamos para que lo consulten porque está muy interesante. Pero aquí nos interesa mucho el capítulo 1 de Job, en donde leemos que hay una corte celestial en donde Satanás tenía acceso y también tenía participación, podía llegar y hablar y dar opiniones ahí, hablar con el Todopoderoso. Cuando Satanás se acerca, después de andar por la tierra, parece que se movía libremente entre este mundo y también los espacios celestiales, y él llega y da información sobre Job, etcétera, todo lo que le ocurre a Job y todo lo que habla con él sobre este asunto. Lo que nos interesa es esto, demostrar que él tenía acceso a esa corte celestial. Se le permitió en pasado la entrada al lugar en el que se encuentran Elohim, se encuentra Yahoshua y los ángeles, según está en Job 1:6. Más adelante veremos expulsado del cielo junto con otras criaturas espirituales que lo siguieron y que ahora está confinado en la tierra. Eso está en Revelación 12:12. A raíz de la muerte de Yahoshua, él perdió el derecho al acceso a la corte celestial. Ya él fue juzgado, ya no tiene ningún derecho a entrar ahí a acusar a los hermanos, etcétera, etcétera. Un principio teológico sumamente importante. Sigamos adelante. Dice la escritura que Satanás fue expulsado del cielo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Precisamente lo que mencionábamos antes. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Revelación 12, 7 al 12. Precisamente este pasaje describe lo que estábamos con gran detalle, lo que estábamos comentando anteriormente, el momento en que Satanás es expulsado a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo, ya no tiene acceso a la corte celestial, porque Yahshua muere en el madero y sella el destino de este enemigo de Yahweh para siempre. Bueno, aparte de todo esto, para las personas maestros o personas que opinan o enseñan, con mucho respeto para todos ellos, pero es un gran error que Satanás solo es la parte negativa de la conciencia del hombre, no un ser separado del ser humano. Cabe preguntar, ¿con quién habló Yahshua
cuando fue tentado por Satanás en Mateo 4, versos del 1 al 11. ¿Con quién habló? ¿Con su ego carnal, con su parte humana? ¿O habló con un ser aparte totalmente que lo tentó llamado Satanás? Son preguntas que para estas personas que opinan de esta manera, la respuesta les queda como en el aire, no pueden dar una respuesta fidedigna que coincida con estos pasajes y con toda la escritura en realidad. Evidentemente que nosotros tenemos una parte caída, una parte negativa, que lucha en nuestra conciencia con la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal lucha con la naturaleza espiritual, pero eso no quita tampoco que exista Satanás, que quiera desviar o desbalancear esa batalla a favor de nuestra parte negativa. Él existe ahí como el tentador, por eso, de afuera para adentro. Nuestra lucha es de adentro para afuera, pero Él está luchando de afuera para adentro. Sigamos adelante. Vemos cómo Yahshua habló con Satanás y lo mencionó también en otros textos. Vamos a citar la escritura. Entonces Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Elohim, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Yahshua le dijo, también está escrito, no tentarás a Yahweh tu Elohim. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo eso te daré si postrándote me adoras. Y Yahshua le dijo, apártate, Satanás, porque está escrito, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Eso está en Mateo 4, versos del 1 al 11. Entonces vemos aquí todo ese diálogo, toda esa interacción de Yahshua con un ser ajeno a él, que es aparte de él, y que hay toda una interacción tanto de diálogo como de acción. También Yahshua lo mencionó en otras oportunidades, por ejemplo en estos versos. Regresaron los 70 alegres diciendo, Adón, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 11, 16, 18. Lo que está ahí es el maestro, lo que está es, al ver las acciones victoriosas que hacían los 70, los enviados en su nombre, está profetizando la caída de Satanás del cielo como un rayo cuando sea expulsado, cuando él muera. Sigamos adelante, dice, otros para ponerle a prueba le pedían una señal del cielo, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y casa contra casa cae. Sí, también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? Porque decís que yo expulso a los demonios por Belzebú. Lucas 10, 17 al 18. Aquí pues no vamos a analizar estos versos porque no es el tema que estamos tratando, pero sí la mención de Yahshua al enemigo, refiriéndose a él como un ser que existe con su propia identidad. Vamos a decir que Belzebú, que quiere decir señor de las moscas, Baal-Zebú, es un título que despectivamente le daban los hebreos a Satanás, ya que las ofrendas que se le ofrecían a Baal, que era un dios falso, satánico, las dejaban puestas sobre los altares y se llenaban de moscas. Y por eso ellos llamaban así al demonio como Belzebú. Dato como interesante. Yahshua enseñó sobre su existencia. Veamos qué dice. Yahshua dijo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno.
El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. Se refirió Yeshua a las personas que son cizaña en este mundo, que son mala semilla, como hijos del maligno. Y también nos dijo que el trigo y la cizaña pues eran parecidos, pero no eran iguales, ¿verdad? Hay una apariencia falsa. El campo es el mundo, la buena semilla, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del maligno. Y estaba especificando muy claro que todo el que actúa como una cizaña es un hijo de Satanás. La escritura nos dice que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Satanás. Eso está en Lucas 4, 5 y 6. Dice la escritura, sabemos que somos de Elohim y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. La serpiente original, el que es llamado diablo y Satanás, está extraviando a toda la tierra habitada. Revelación 12, 9. Yeshua nunca tuvo dudas de que Satanás es el gobernante de este mundo. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora echarán fuera al príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Yeshua dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 14, 30 y 16, 11. Ya ha sido juzgado desde el momento en que Yeshua mismo murió en la cruz por todos nosotros. Desde ese momento ya el juicio estaba determinado sobre Satanás. Y queríamos comentar que basta con ver cómo es el mundo, cómo son los gobernantes, la corrupción, la maldad, la violencia. Casi que no hay sistema político, podríamos decir que no hay sistema político, sistema religioso, sistema social que no esté controlado por el maligno. Lo podemos ver por sus frutos, tanta corrupción y tanta maldad, tanta codicia, tanta injusticia social que hay en este mundo. Más no se puede pedir como evidencia de que Satanás es el gobernante de este mundo. Aquí tenemos un cuadrito ilustrativo donde Yeshua repele la tentación que le da a Satanás ofreciéndole todos los reinos de este mundo. Él no lo aceptó. También los apóstoles dieron testimonio sobre Satanás y su existencia como un ser totalmente aparte, diferente. Tenemos muchísimos versos que tampoco los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero usted los puede consultar con paciencia y con tiempo, que demuestra que los apóstoles lo describieron, lo nombraron, denunciaron sus efectos, lucharon contra él, ¿verdad? Llama la atención los versos de Lucas 22, 3, 31 y Juan 13, 27, donde se menciona cómo Satanás entra en Judas, el traidor, el que había de entregar al maestro. Él hizo posesión de este apóstol para que hiciera la obra maligna de entregar a Yeshua a los romanos, a los poderes religiosos y políticos de su tiempo. En el libro de los Hechos y en todo el transcurso de la misión de los apóstoles, tuvieron encuentros con espíritus satánicos, con Satanás y sus representantes. ¿Qué dicen los profetas del Tanakh acerca de Satanás? Bueno, también es mencionado muchas veces en la escritura, en el Tanakh, conocido como Antiguo Testamento, con su propio nombre. Veamos aquí, por ejemplo, esta visión de Zacarías. Dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero el ángel de Yahweh dijo a Satanás, Yahweh te reprenda, Satanás. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Eso está en Zacarías 3, 1 y 2. Vemos cómo, por ejemplo, aquí pues sabemos que el ángel de Yahweh es Yahoshua mismo. Eso lo hemos visto en muchísimos pasajes de la Escritura.
Lo que le ocurre, que es una sombra profética de lo que ocurre a cada creyente, a cada miembro de la nación de Israel, cómo es acusado por Satanás, pero es defendido por Yeshua. Y dice un tizón arrebatado al fuego. El fuego es condenación, el fuego es juicio, el fuego es muerte por el lago de fuego. Y ahí estamos todos representados en ese personaje, en Josué, en esta visión de Zacarías. Sumamente interesante la sombra profética que encierra. En cuanto a las características de este ser maligno, pues serían innumerables las que podríamos decir, pero vamos a mencionar aquí algunas. Dice la palabra que peca por su condición natural de impío, o sea, su naturaleza es oponerse a la Torá de Yahweh, a las leyes del Eterno. Desde Génesis lo vemos como él desvirtúa la palabra, los mandamientos del Todopoderoso. Eso es lo que se llama un impío, el que está contra la Torá, y tenemos como versos Isaías 14:13 y Primera de Juan 3:8. También dice la palabra que es homicida en Juan 8:44, y entendemos que en todo lugar donde reine el asesinato, donde reine la muerte, el derramamiento de la sangre, sea por eutanasia, sea por aborto, sea por cualquier forma de asesinato, de quitar la vida, es obra de Satanás. Él está detrás de eso porque él ama la muerte, él ama ver al hombre morir. Y entonces por eso es llamado el homicida, el homicida. Satanás desea la muerte del impío. Bueno, en primer lugar desea que todo el mundo sea impío, que se aleje de la Torá de Yahweh, y desea que todos mueran y trata por todos los medios de impedir la salvación de las personas pecadoras. Eso está en Lucas 8:12 y 2 de Corintios 4:4. También es mentiroso, Juan 8:44. Su mayor mentira es oponerse a la palabra del Eterno, que es la verdad suprema y perfecta, su sagrada escritura. También es acusador de los creyentes, Revelación 12:10. Procura el fracaso de las personas creyentes, Primera de Pedro 5:8. Es un ser inteligente y muy astuto, Segunda de Corintios 11:14. Tiene emociones propias, vemos en Revelación 12:17. Si no fuera un ser separado o individual, no tendría ese tipo de emociones y pensamientos. También dice que domina sobre los pecadores. Las personas que se oponen y violan la ley del Eterno están bajo el dominio de Satanás. No pueden escaparse de eso. Segunda de Timoteo 2:26. Más adelante veremos cómo la obediencia a los mandamientos del Eterno es la mayor protección contra ese dominio. Y también, como leíamos antes, que el mundo entero está bajo su poder, Primera de Juan 5:19. Otro aspecto interesante es que la Escritura nos enseña que Satanás puede hacer milagros. Y esto es importantísimo que nosotros lo aceptemos porque muchas personas creen cuando ven milagros que ya ahí es algo que viene de parte del Todopoderoso, de parte de Yahweh, que es algo bueno. Los milagros por sí mismos no son evidencia de la obra del reino de Yahweh en el hombre. Si esos milagros no están acompañados de obediencia a la palabra, no están acompañados de la Torá del Eterno, de su palabra, pues realmente podemos considerar que tienen un origen oscuro, porque Satanás puede hacer milagros imitando los milagros que vienen de parte del Todopoderoso. Veamos lo que dice la Escritura. La aparición del inicuo es obra de Satanás, vendrá con gran poder, con toda clase de milagros, señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:8-9. Y dice la Escritura también, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Se disfrazan, son impostores. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:13-4. Entonces, volvemos a insistir, ojo, no
son los milagros por sí mismos evidencia de que se está haciendo en determinado lugar la obra del reino, la obra de Abba Yahweh. Recordemos que Moisés se presentó delante de Faraón y su báculo se convirtió en una serpiente, pero también los báculos, las varas de los hechiceros, de los magos del Faraón también se convirtieron en serpientes. O sea, ellos hacían sus propios milagros. Y ahora que está tan de moda hacer milagros a cualquiera y en cualquier circunstancia, sin pedirle a las personas primero un cambio de vida y un arrepentimiento de verdad y una fe verdadera en Yeshua, pues nos deja mucho que desear al respecto. Bueno, en cuanto a la razón de la caída de Satanás de su posición privilegiada, ya habíamos mencionado algo en la profecía del rey de Tiro. Sin embargo, tenemos esta otra también en Isaías 14, del 11 al 14, que nos habla específicamente de su caída. Dice la palabra: descendió al Seol tu soberbia. El Seol es el sepulcro, aclaramos. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Eso se refiere mucho al asunto de la muerte. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Repetimos Isaías 14, 11 al 14. Vamos a hacer un poquito de análisis de este pasaje y también del pasaje de Ezequiel dirigido al rey de Tiro. Este pasaje de Isaías está dirigido al rey de Babilonia y son aplicados a Satanás ambos. ¿Por qué? Porque si son mencionados para reyes humanos, son aplicados a Satanás. Bueno, porque son parábolas, son comparaciones, proverbios o dichos que se aplican tanto a esos reyes como a Satanás. Anteriormente, en Isaías 14:4, si leemos unos versos más adelante, se le dice al profeta que pronuncie esta parábola. La palabra parábola está en Strong 49:12 y en hebreo es mashal, que quiere decir una comparación, una metáfora, un proverbio, un dicho. Entonces se le dice que pronuncie esta parábola contra el opresor cuando sea liberado. Cuando el profeta sea liberado, que pronuncie esa palabra. Dice así: pronunciarás esta parábola contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Entonces podemos ver que esta es una sombra profética del final de los tiempos, cuando caiga Babilonia, la ciudad falsa, la ramera, y cuando caiga el opresor, o sea, cuando caiga Satanás, que está comparado, que hay una comparación, un símil con el rey de Tiro o con el rey de Babilonia. Esa es la razón que se da a esto, porque muchas personas lo niegan. Bueno, haciendo un análisis de este pasaje que leímos, vemos que en estos textos se revela lo que condujo a su caída. Primero dice: subiré al cielo. Satanás desea la misma autoridad y reconocimiento con el Elohim de los cielos. Yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim. Las estrellas de Elohim se refieren a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a Elohim. Satanás, sin embargo, quería esta autoridad para sí mismo. Él quiso usurpar la autoridad de Elohim sobre los ángeles. El ansia de poder es sumamente peligrosa y eso lo vemos a nivel humano, con cuanto más razón a nivel de seres espirituales tan poderosos. Dice: me sentaré en el monte de la asamblea. Satanás quería derrocar el gobierno real de Elohim sobre el universo. ¿Cuál es esa asamblea? Bueno, ya vimos que el trono de Yahweh está rodeado de toda una serie de personajes espirituales con diversas funciones y que forman una especie de asamblea. También ese es el monte de la asamblea.
Subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes se han asociado con la gloria de Elohim en la escritura. Satanás deseaba tener la gloria que le pertenecía solo al todopoderoso Yahweh. Me haré semejante al Altísimo. Esto resume lo que el pecado de Satanás fue. Satanás quería ser como Elohim, con toda la gloria, el honor y el poder que viene con ser Elohim. O sea, él quería eso. El pecado de Satanás fue la envidia, fue el orgullo, el querer ser como Elohim y tomar el lugar de Elohim. Y eso lo vemos no solo en Satanás, sino en muchísimos seguidores de Satanás, y cómo el ser humano muy fácilmente, por cualquier motivo, ya está aspirando tener gloria, tener santidad, tener poder sobre otros, subir hacia los cielos, ser admirado, una cosa sumamente peligrosa. Eso viene porque eso viene del maligno, y los que son seguidores del maligno pues son inspirados a ser como él. ¿Qué ocurre inmediatamente antes de comenzar el milenio? Bueno, todos sabemos que va a haber un reinado de 1000 años cuando venga Yahshua, que es un periodo de transición donde él gobernará la tierra con vara de hierro, ¿verdad? Preparándola para el tiempo cuando Yahweh entre en posesión de su trono aquí en la tierra nuevamente, etcétera. Todo ese estudio del milenio muy pronto lo vamos a compartir porque lo tenemos y es un estudio realmente fascinante. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir inmediatamente antes de comenzar el milenio? En el momento antes, cuando Yahshua venga, cuando Yahshua viene y da inicio al milenio, en ese momento, ¿qué pasa con Satanás? Bueno, la escritura nos dice que el diablo, o sea, ese ser maligno, va a ser atado por 1000 años. Dice la escritura, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de esto quiere decir después de los 1000 años. Revelación 20, versos del 1 al 13. El abismo es un lugar específico que podemos inferir en la escritura, lo vamos a ver más adelante. El diablo, bueno, aquí hay un cuadrito simbólico que como el diablo fue atado por 1000 años con una cadena y una llave, dice la escritura. Entonces, ¿qué pasará con Satanás después del milenio? ¿Qué va a pasar con él cuando termine el milenio? Bueno, Satanás es soltado otra vez. Al final del milenio se le concede un tiempo, porque Yahweh puede usar aún a los seres malignos para sus propósitos, y él lo va a usar para probar una vez más al hombre, al ser humano, a la raza humana que ha estado 1000 años sobre la tierra, sometido a la Torah, al gobierno de Mashiach, aprendiendo Torah, aprendiendo cómo se vive en justicia, pero necesita que ellos también sean probados para ver si recibieron de verdad todo lo que aprendieron durante ese tiempo, todo lo que vivieron en sus corazones. Dice la palabra, cuando los 1000 años se cumplan, será suelto Satanás de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla final, el número de los cuales es como la arena del mar. Y avanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los consumió. Revelación 27:9. Como podemos ver, esta guerra de Gog y Magog no es antes del milenio, como muchos creen, cuando venga Yahshua, ¿no? Y aquí dice muy claro que cuando los 1000 años se cumplan, o sea, es después del milenio, porque la gente suele confundir la guerra de Armagedón con la de Gog y Magog, y no es lo mismo. Posteriormente podemos ver ese estudio en detalle, que ya lo tenemos listo y lo hemos dado varias veces en otros medios. Y entonces, ahí cuando Satanás se dispone a levantar a las naciones, a los que no acepten el yugo de la Torah en sus vidas, la vara del Mashiach, ellos serán, y quieran atacar a la ciudad santa, serán consumidos por fuego del cielo, serán destruidos por ese medio.
Hemos puesto aquí este cuadro porque recordando que en el reino de las tinieblas, Satanás siempre ha tratado de imitar a nuestro Abba Yahweh, a su hijo Yeshua, ha tratado de imitar todo lo que tiene que ver con la palabra del Eterno, con el plan de salvación, pero muy específicamente él es un imitador de Yeshua, él quiere suplantar a Yeshua. Un ejemplo muy claro es del león rugiente, que en Primera de Pedro 5:8 nos dice que Satanás viene como león rugiente buscando a quien devorar, y en Revelación 5:5 se nos describe a Yeshua como el león de la tribu de Judá. Entonces vamos a ver este ejemplo y vamos a ver cómo Satanás también dice que se disfraza como el lucero de la mañana, y el lucero de la mañana es un título del Mesías también, y etcétera, etcétera. Específicamente él odia, detesta a Yeshua y quiere usurpar el lugar de Yeshua. Y lo va a imitar en todo lo que pueda, lo va a desvirtuar también, va a desfigurar la imagen de Yeshua ante las naciones para poder ocupar su lugar. También vamos a ver que Satanás y sus seguidores están organizados en un sistema de jerarquías. Eso nos lo revela la Escritura Sagrada en este texto, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Palabra de Yahweh, Efesios 6:12. También los seres celestiales están organizados en sistemas jerárquicos, con funciones específicas y grados de poder específico. El mal, como imita todo esto, también todo lo que es de Abba Yahweh, también está organizado de esa manera. Es territorial, los demonios controlan las diferentes regiones de la tierra, caracterizados por pecados específicos, por corrupciones específicas, etcétera, etcétera. En algunas naciones están sometidos a la abundancia, al placer, a la gula, en otros a la violencia, a la maldad, la esclavitud, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mencionar algo sobre los ayudantes de Satanás, conocidos como los demonios, que ya dijimos que se organizan en jerarquías, en poderes. Ellos extienden el poder de Satanás por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente. No tiene la cualidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Es una cualidad que solo le pertenece al Todopoderoso. Eso lo leemos en Efesios 6:11, 12. Entonces, vamos a ver algo de las características de estos seres demoníacos. Son llamados las huestes de Satanás en la escritura Efesios 6:12. Satanás consiguió que la tercera parte de los ángeles le siguiera en su caída, Revelación 12:4. Lo cual podemos entrever que es una cantidad muy considerable de seres malignos. Son llamados los ángeles de Satanás ahora en Revelación 12:7. Son seres espirituales, son espíritus, pero espíritus inmundos. Eso está en Marcos 9:25 y Efesios 6:12. Son seres inteligentes. Ellos conocen a Yeshua, saben que es el hijo de Elohim y lo reconocen como tal. Lo leemos en Marcos 1:24. También conocen su destino final, Mateo 8:29. A diferencia de los hombres, estos seres no pueden alcanzar la salvación. Creen en Elohim, pero no para salvación. Eso está en Santiago 2:19. Poseen una doctrina y una religión propias. Primero de Timoteo 4:1. Podemos decir que toda religión, todo sistema religioso o doctrinal que niegue que Yeshua es el Hijo de Elohim, que niegue la Torá del Eterno, que niegue la Escritura del Eterno, que niegue que el Todopoderoso es único, es el único y eterno y soberano Elohim sobre el mundo. Podemos decir que cualquiera, aunque tengan la Biblia, aunque mencionen la palabra y aunque digan lo que digan, son una religión que viene de Satanás, forma parte del sistema religioso satánico.
Y no debemos confundirnos con eso porque la Escritura dice que el demonio se disfraza de ángel de luz, imita la obra del Eterno. Estos seres malignos tienen un destino temporal, no es el definitivo, ¿verdad? La Escritura nos da pistas sobre que hay algunos demonios que están encerrados en algún lugar llamado el abismo. En esa misma prisión, en el abismo, es donde será encerrado Satanás durante el milenio, porque así lo leemos en Revelación, que ya lo citamos, el verso, que va a ser llevado al abismo y atado con una cadena, con una llave ahí. Pero hay algunos que ya están encerrados en ese lugar, eso lo leemos en Lucas 8:31. También son llamados, esos lugares son llamados prisiones de oscuridad, Judas capítulo 6. Dice la palabra que ese pequeño número está atado y serán sueltos durante la tribulación. Algunos serán sueltos durante la tribulación final para que hagan la obra entre los hombres, ¿verdad? Ese tiempo terrible que viene de tribulación. Revelación 9, 14, 15. Y los demonios tendrán una actividad muy intensa durante el tiempo de la tribulación. Revelación 9, 1 al 11 y 16, 13 al 14. Ese abismo, según hemos podido entender en otros pasajes de la Escritura, se refiere a algún lugar en las profundidades del mar, en un lugar oculto, profundo, oscuro en el mar, un abismo en el mar. La definición del abismo está así en toda la Escritura, lo podemos ver durante el diluvio y en otros pasajes de la Escritura. Ese es el destino temporal, pero el destino final de todos estos seres espirituales inmundos será el lago de fuego y azufre junto a su líder Satanás. Eso está en Mateo 25:41 y Revelación 20:10. Ahí va a terminar ya todo este sistema maligno. Mucha gente cree que Satanás va a estar por siempre quemándose en un lago de fuego, pero eso no tendría sentido porque eso sería darle hacer el mal y a su representante eternos. Y la cualidad de eternidad, sea para bien o para mal, no le pertenece a un ser criado. La cualidad de los seres criados tienen que tener un final, no pueden ser eternos. Entonces van a ser destruidos en el lago de fuego. Aquí tenemos un cuadrito, según Lucas 8:31, de lo que podría ser el abismo, la cárcel del abismo, ¿verdad? Humanamente lo que el hombre en un arte puede representar, pero realmente es algo que escapa a toda nuestra total comprensión. Solo lo podemos entrever como un misterio. ¿Cuáles son las actividades de los ángeles caídos o demonios? Entonces dice, se oponen a los propósitos de Elohim, Deuteronomio 10, 10 al 14. Y Revelación 16, 13 al 16, extienden el poder de Satanás por todo el mundo, ya que Satanás no es omnipresente, Efesios 6, 11, 12. O sea, son sus embajadores. Afligen a los hombres, Mateo 9, 33, Lucas 13, 11 y 16. O sea, aman, ellos buscan y aman que los seres humanos sufran, que tengan sufrimiento. Por eso la peor decisión que puede hacer un ser humano es alejarse del Todopoderoso y de su Torá, porque indefectiblemente va a caer en manos del maligno y va a terminar sufriendo terriblemente. También luchan contra el creyente tratando de hacerle caer, Efesios 6:12, son tentadores y difunden doctrinas falsas, primera de Timoteo 4:1, como las que mencionamos al inicio de ese estudio, doctrinas falsas, de manera que las personas se desvíen de la verdad y se confundan y al final pues tomen un camino equivocado o bien no tomen ningún camino y terminen en la perdición. También podemos decir que los demonios pueden poseer seres animales. Lo vemos en la escritura que dice, cuando los espíritus inmundos salieron, entraron en los cerdos y el hato completo, unos 2000, se precipitó por el desfiladero que daba el mar y en sus aguas se ahogaban. Mateo 5:13. Y esto se refiere al episodio del endemoniado gadareno, como todos los demonios que tenía el pobre hombre, una legión, entraron en una piara de cerdos y terminaron ahogándose en el mar. Por supuesto que esto es un pasaje lleno de contenidos proféticos muy interesantes,
que podemos analizar en otra oportunidad. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pincelada sobre los demonios o espíritus inmundos que pueden poseer personas, o sea, lo que se llama en la literatura la posesión demoníaca. Hemos elaborado anteriormente un estudio sobre la posesión demoníaca, la influencia demoníaca más profundo, más detallado, porque ese es un tema bastante profundo, bastante interesante, todas las facetas que reviste, pero en este tema solamente vamos a dar una pequeña pincelada para demostrar cómo estos seres sí existen, no solo son una parte del ser humano, una caricatura ni una leyenda, y que pueden en realidad poseer a las personas. Y hay muchos testimonios al respecto, pero el testimonio más grande y perfecto pues es la palabra de Abba Yahweh. Yeshua dijo a sus discípulos, todo poder me ha sido dado sobre el cielo y la tierra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Yeshua les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 10:1, Lucas 9, Marcos 6:7 y Marcos 3:15 y Mateo 28:18, donde él hace este tipo de declaración, que él tenía el poder para expulsar a los espíritus inmundos y a la vez sanar los sufrimientos de los hombres que estaban atados a ese tipo de maldición. La escritura da varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios. De estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio puede poseer a un ser humano. Encontramos en algunos pasajes efectos de la posesión demoníaca, por ejemplo, ceguera o inmudez o pérdida del habla. Leemos en la escritura, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, Mateo 12:22. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, Mateo 9:32. Es interesante que la pérdida del habla es también síntoma sobrenatural en casos de encuentros de parte del Eterno, como en Lucas 1:22, con Zacarías, el papá de Juan el inmersor, y con Ezequiel, en Ezequiel 3:26 hay otro caso. O sea, en ese caso compiten esa manifestación entre el mal y el bien. Estos son algunos pasajes bíblicos que nos hablan sobre posesión demoníaca. Vamos a leer Mateo 9:32-33, Mateo 12:22 y algunos otros que usted puede consultar. En algunos de estos pasajes, la posesión demoníaca causaba problemas físicos tales como inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, etc. En otros casos, causaba que el individuo actuara con maldad. Judas, el apóstol, sería el mejor ejemplo. La palabra nos dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. También en Hechos 16, versos 16 al 18, un espíritu aparentemente daba a la joven esclava la habilidad de saber cosas más allá de su propio entendimiento. Le daba visión lejana. Y está el caso que ya hemos mencionado del endemoniado gadareno que estaba poseído por una multitud de demonios. Tenía una fuerza sobrehumana, andaba desnudo y vivía entre los sepulcros, golpeándose en las piedras. Aquí cabe resaltar cómo los demonios lo hacían lastimarse, golpearse, herirse, porque ellos son muy crueles y les gusta esa destrucción del ser humano. Por lo tanto, todas las prácticas que conlleven hacerse daño al propio cuerpo, como flagelarse, que practican algunos religiosos, flagelarse, herirse con vidrios, golpearse, hacerse heridas, que practican muchas sectas y religiones, algunas también cristianas, o bien toda esa afinidad que tienen personas a destruirse el rostro por medio de piercing y tatuajes y todo ese tipo de transformaciones corporales que hacen que el cuerpo sea lastimado, sea dañado, sea deformado, viene de parte de la crueldad del maligno. Son personas poseídas por espíritus malignos
que los hacen atacar a su propio cuerpo y eso no está en modo de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y también que el hecho de que vivían en los sepulcros, hemos visto cómo los demonios, los espíritus malignos tienen afinidad con lugares desolados y de muerte, con los cementerios, con todo lo que sea con la muerte, en lugares donde han habido fusilamientos, asesinatos, sacrificios humanos, lugares oscuros. Entonces vemos, por ejemplo, personas que realizan cultos, como en México, que para el Día de los Muertos va la gente a comer a los cementerios, a hacer una fiesta ahí con los muertos. Personas que les gusta conservar cadáveres, cenizas de muertos en las casas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la muerte, con el dolor, con lugares oscuros, viene y procede del maligno, del Satán. Abba Yahweh permitió que el rey Saúl, después de haberse rebelado contra él y también por haberse expuesto a la posesión consultando a una medium espiritista, algo que está prohibido en la Torá, fuera atormentado por un espíritu maligno, causándole ansiedad, depresión y también el deseo de matar a David. Eso lo leemos en Primera de Samuel, en esos versos que estamos poniendo aquí. De lo cual inferimos que también una persona se expone a la posesión demoníaca cuando consulta medium espiritistas, cuando consulta la tabla Ouija, cuando busca conectarse con los muertos por medio del espiritismo o de las cartas o del café o de las entrañas de animales, etcétera, cualquier medio que busque comunicación con espíritus del más allá o con muertos. Si una persona se expone, va a ser engañada y va a ver realmente como si se le aparecieran sus familiares o se le apareciera lo que andaba buscando porque se expuso al engaño. Y si usted se expone al engaño, Yahweh pues retira su protección y la persona es poseída por el engaño. Y es poseída por un espíritu maligno que lo va a atormentar, lo va a deprimir o lo puede llenar de intenciones homicidas. Y entonces podemos ver en muchas ocasiones personas que han cometido asesinatos masivos, personas que de un momento a otro han hecho cambios en su vida después de estar expuestos, por ejemplo, a videojuegos que están llenos de contenido satánico, actividades llenas de contenido satánico, películas, etcétera, que circulan mucho entre niños, hasta aún esa del muñeco diabólico y todo eso, y las personas son poseídas por esos espíritus porque se expusieron a esa posesión. Se entraron en terreno peligroso y quedan en posesión del maligno que lo va a llevar a toda esa destrucción, o también puede llevar a una persona a suicidarse o a matar a otros. De acuerdo a estos versos, hay una gran variedad de síntomas y signos de posesión, tales como un deterioro físico que no pueda ser atribuido a la presencia de un problema psicológico, cambios de personalidad tales como una fuerte depresión o una inusual agresividad, todo lo que conlleva violencia doméstica, feminicidios, matar niños, etcétera, que ahora pues eso es algo que vemos todos los días en las noticias. También una fuerza sobrenatural, una indiferencia por el pudor, las personas que ya no sienten ninguna limitación por desnudarse delante de otros, por tener relaciones sexuales a la vista de todo el mundo, como en la pornografía, o bien aún algo que está un poco de moda, algo muy asqueroso, que son personas que hacen sus necesidades fisiológicas a la vista de todos los demás, ¿verdad? Algo increíble que se ha puesto como de moda. También hay lo que haga una indiferencia por la interacción social normal, personas que ya no les interesa relacionarse o atender a sus padres, una interacción social y familiar, digamos que normal, hijos en abandono, niños en abandono, hijos en abandono, padres en abandono, familias separadas, ya no hay relaciones familiares ni sociales.
Y lo hemos visto muchísimo, por ejemplo, en jóvenes que quedan atrapados en las redes de videojuegos y ya no quieren compartir con nadie, no salen a nada, están atados día y noche metidos en un cuarto solo en eso. Por poner un ejemplo. También quizá la habilidad de compartir información de la que no hay manera natural de conocer. Entonces aparecen personas que dicen que ellos tienen el don, que ellos tienen percepción y cosas por el estilo, y hasta muchas veces hablando de la Biblia, pero eso en realidad, pues, si no hay Torá de por medio y un cambio de vida, es de origen bastante sospechoso. Evidentemente ahora la posesión demoníaca toma un carisma pseudocientífico, revierte también características psicológicas. Nosotros lo que podemos decir es que no se pueden catalogar todos los síntomas como signos de posesión demoníaca, pero tampoco, o sea, que una persona tenga determinada enfermedad mental o que sea homicida o psicópata, pero a la vez debemos recordar que no podemos dejar de lado este aspecto, pues en la cultura occidental se tiende a no considerarlo válido. Y si la escritura dice que somos cuerpo, mente y espíritu en primera de Pedro, que tenemos esos tres componentes, todo este tipo de alteraciones y toda enfermedad que sufre el ser humano debe ser tratada desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista de la mente y desde el punto de vista del espíritu, que sea cubierta totalmente, porque sí hay una inferencia espiritual en todas estas cosas, maldiciones y cosas por el estilo. Otro asunto que debemos tomar en cuenta es que una persona puede estar llena de la Ruach HaKodesh o espíritu de Elohim y puede también tener cambios de conducta, mudez, discernimiento, etc. Esto es sumamente raro, pero no es tampoco imposible. Ahora, pues como hay tanta ausencia de Torah en el mundo, es muy raro. Y así como en medio de la lluvia temprana y la lluvia tardía en Israel hay lluvias ocasionales, pues a veces aparecen lluvias ocasionales y que han hecho que una persona pues pase por un periodo de este tipo que lo haga despertar después a una vida nueva. Tenemos que hacer la diferencia para no ser engañados. Tenemos que ser muy sutiles. La palabra nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque son muchos falsos profetas, son salidos en el mundo. Primera de Juan 4:1. Si aparece una manifestación de estas y hay violación de la palabra del Eterno, persistencia en el pecado, etcétera, etcétera, entonces ya eso nos da a pensar que eso no viene del Padre. Bueno, ¿qué debemos hacer? Ya vamos concluyendo diciendo que no debemos temer a Satanás, pero tampoco tomarlo a la ligera. Hay que hacer el asunto con equilibrio. Estudiar las escrituras nos permitirá conocer sus tácticas y aprender cómo éste manipula a la gente. Así no estaremos en ignorancia de sus designios o intenciones y evitaremos caer bajo su control, como dice 2 Corintios 2:11. Otro aspecto importante es evitar la idolatría, deshacernos de cualquier objeto que tenga relación con los demonios, como amuletos, libros, revistas, películas, música y videojuegos que promueven el espiritismo, la adivinación, Hechos 19:19, y muchas veces son vistos simplemente como una diversión, nada más como un entretenimiento, pero lo que estamos haciendo es abriendo una puerta al espíritu demoníaco. Y entonces vemos, por ejemplo, las películas de Harry Potter, la celebración de Halloween, los disfraces, todo lo que tenga que ver con la magia y este tipo de cosas. Es recomendable abstenerse también de entrar en lugares donde se practica o se practicó la idolatría, tales como templos, donde hay imágenes, donde hay culto a imágenes, a santos, a vírgenes, donde hay reliquias. Las reliquias, la mayoría de las veces, tanto en el budismo como en el catolicismo, en otras religiones, se componen de restos de huesos y de cadáveres humanos, supuestamente de santos, pero ya solo por su misma naturaleza vemos que no pueden ser algo como muy, muy que viene del Todopoderoso, que él no es el Elohim de muertos, sino de vivos.
y también ruinas arqueológicas como las pirámides de México y lugares de ese tipo donde se practicó el cultos satánicos, templos egipcios, etcétera, y donde se practicaron sacrificios humanos de toda clase de maldad, de oscuridad y otro tipo de cultos bastante oscuros. También es importante que evitemos consumir alimentos ofrecidos a ídolos. Si la persona no sabe el origen de los alimentos, los puede comer, ora sobre ellos, si no hay intención porque no sabe, pero si sabe el origen no debe comerlos. Eso lo vemos en Hechos 21-25. Por lo tanto, no debemos participar ni en cenas navideñas, ni en cenas de Año Nuevo, ni en celebraciones, comidas de Halloween, ni en fiestas de iglesias que hacen para recaudar fondos, para comprar más imágenes, pintarlas, etcétera, etcétera. Todo eso son alimentos ofrecidos a ídolos. La palabra nos dice que nos abstengamos de los ídolos y de la idolatría. Y recordar que la obediencia a la Torá es nuestra especial protección. La Escritura nos dice, opónganse al diablo y él huirá de ustedes, Santiago 4:7. Si seguimos los sabios consejos de las Escrituras, estaremos protegidos de los engaños de Satanás, según Efesios 6:11 al 18. La Escritura nos dice, revestidos de toda la armadura de Yahweh para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Efesios 6:11, 12. Entonces vemos la armadura de Yahweh que ahí está descrita, es el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu, etcétera, etcétera. Y todo ese capítulo de Efesios 6 nos da toda la instrucción referente a esta preparación para esta batalla que tenemos contra las huestes espirituales de la maldad. Recordemos que si estamos amparados en la obediencia, en la Torá, en Yahweh, en Yeshua, su Hijo, en su sacrificio por nosotros, no tenemos nada que temer. La palabra nos dice, ¿qué diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro para con él. Locamente has actuado en esto, porque de aquí en adelante habrá guerras contra ti. Segunda de Crónicos 16:9. Y dice algo precioso, dice, los ojos de Yahweh están en todo lugar, escrutando a malos y buenos. Proverbios 15:3. Y cubiertos completamente por esa protección, por ese amor, por esa misericordia, pero sobre todo por la obediencia que es lo más importante. Vamos a concluir ese estudio leyendo este hermosísimo pasaje que nos demuestra cómo estamos escritos en las manos de nuestro Abba Yahweh. Dice, Yahweh, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Yahweh, ya la conoces. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Salmo 139, 1 al 6. Hemos dado por terminado este estudio, amados amigos y hermanos. Deseamos que realmente sea para su edificación espiritual, para que usted pueda levantarse en contra de Satanás y las huestes del mal y obtenga la victoria contra todas esas cosas que le duelen en su vida, que lo lastiman, que lo atrapan. Lo pedimos de todo corazón en el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. El Ministerio Menora y la comunidad israelita nazarena Menora los invita muy cordialmente a seguir nuestros estudios, descargarlos, compartirlos, así como alabanzas, fotografías y contactarnos también por este medio. Vamos a mencionar los links y las páginas o grupos en los cuales pueden contactarnos.
Tenemos la página web www.comunidadmenora.com. Allí encontrará la descripción de nuestra emuná, o sea, los puntos de nuestra fe, lo que creemos. También posts, mensajes, estudios, alabanzas y fotografías. Pueden descargar los estudios en PDF ampliamente ilustrados. También pueden contactarnos por este medio. Nuestro canal en YouTube, aquí está el link, como lo pueden ver, en donde encontrará todos estos estudios, alabanzas, videos de nuestras actividades en comunidad y mucho más. Puede suscribirse al canal, compartir y también activar las notificaciones dando clic en la campanita, para que cada vez que se suba un estudio o algún contenido le llegue la notificación y pueda seguirnos. En Facebook tenemos nuestra página Ministerio Menora Costa Rica, es la página oficial en Facebook y contiene más de 1000 post mensajes con contenido escritural y mucho más. El grupo Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre, Biblia, Isaías 52:6 es un grupo en Facebook. Puede hacerse miembro, participar comentando y compartiendo. En este grupo se le da énfasis a los nombres Kadosh del Padre y el Hijo, pero la temática es variada. También tenemos el grupo que se llama Estudios en PDF del Ministerio Menorá en Facebook, que tiene la particularidad de que puede descargar los estudios ilustrados muy fácilmente en PDF, solo dando clic encima del título del estudio. Inmediatamente descarga en su dispositivo o en su computadora y encontrará muchos otros contenidos. Estamos para servirles y servir a nuestro Padre Eterno con mucho afecto en Yeshua HaMashiach. Un saludo para todos, muchas gracias.